Te han dicho, toda tu vida, que si eres una buena persona, la vida te recompensará. Te han repetido hasta el cansancio que el sufrimiento es una prueba divina, que esta vida es una escuela, y que debes soportar el dolor con humildad y paciencia. Pero luego, apagas la pantalla, miras tu realidad y los números no cuadran. Ves las deudas acumulándose. Sientes esa ansiedad que te aplasta el pecho cada madrugada. Ves cómo las relaciones se rompen, y cómo los arquitectos del caos, aquellos que operan desde la sombra, parecen gobernar el mundo sin ninguna consecuencia. Si el Dios creador es puro amor y es todopoderoso, ¿por qué tu vida diaria parece un campo de batalla diseñado específicamente para drenar tu energía? Hoy, vas a descubrir que todo lo que te enseñaron sobre el origen de tu dolor es una brillante y oscura mentira. Una trampa perfecta, diseñada para mantenerte dócil, asustado y de rodillas. En el libro secreto de Juan, un texto gnóstico prohibido que los eruditos bíblicos y el Vaticano han evitado tocar durante 1700 años, existe un pasaje que destruye por completo los cimientos de tu realidad. Este pergamino no fue ocultado por la Iglesia porque estuviera dañado o mal traducido. Fue cazado, censurado y quemado, porque describe un momento exacto antes de la creación material. Una conversación clasificada en las esferas más altas de la luz, donde la pregunta no era si el falso Dios, el demiurgo, iba a distorsionar esta realidad. La gran pregunta, la duda que hace temblar a la teología tradicional, era por qué la fuente original, el Dios verdadero, iba a permitir que esta Matrix invertida existiera. ¿Por qué la inteligencia suprema dejaría que un arquitecto ciego construyera esta prisión holográfica de escasez y de miedo? La respuesta que revela este evangelio prohibido ha sido borrada de la historia porque apunta directamente hacia ti. Si estás escuchando mis palabras en este instante, si no has deslizado la pantalla para seguir durmiendo en la ilusión, es porque tú siempre has sentido esta fractura. Has pasado toda tu vida adulta sintiendo que algo en este mundo está fabricado. Sientes que el sistema está al revés. Y tenías toda la razón. Tú no encajas en este sistema, porque nunca fuiste diseñado para esta versión de la realidad. Tú, fuiste insertado estratégicamente en ella. Hoy te voy a entregar la tecnología espiritual exacta que el Maestro Yeshua enseñó en estricto secreto. Vas a entender por qué fuiste enviado a esta matriz electromagnética. Y te doy mi palabra, cuando comprendas el código oculto en este texto, te juro que nunca más volverás a ver tu propio sufrimiento de la misma manera. Haz una pausa ahora mismo. Pon tu mano plana sobre tu pecho, justo en el centro. Siente ese calor sutil. Eso no es solo circulación sanguínea. Es tu chispa divina, el remanente de la mónada, reconociendo la verdad antes de que tu mente intente negarla. El Creador no permitió esta Matrix para castigarte. La permitió, porque tú eres la razón de que esta prisión finalmente colapse. Si estás listo para desactivar la ilusión hoy mismo, dale me gusta a este vídeo como señal vibratoria de que aceptas el llamado. Y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará las reglas del juego para siempre. Bienvenido al nivel más profundo de la simulación. Para entender verdaderamente cómo hackear este sistema y liberarte del ciclo de la escasez, primero necesitas comprender exactamente cómo fue construido. Y aquí es donde todas las instituciones religiosas tradicionales te han fallado de manera catastrófica. Durante toda tu vida te han condicionado para creer que el gran enemigo de la humanidad, el llamado diablo, es un villano cósmico rebelde, un ser de pura maldad que decidió oponerse a Dios para destruirte. Te han vendido una historia de buenos y malos digna de un cuento infantil, diseñada para mantenerte en un estado perpetuo de culpa y sumisión. Pero los textos prohibidos de Nag Hammadi, y en especial el libro secreto de Juan, describen una realidad muchísimo más fría, mucho más técnica y profundamente aterradora. El demiurgo, la entidad responsable de construir esta matrix material que tú llamas universo, no es malvado en el sentido humano que te enseñaron. Es ciego. Y sobre todo, es incompleto. El Evangelio revela un secreto cosmológico que cambia las reglas del juego espiritual.
Nos enseña que esta dimensión física no nació de un plan divino concebido por el Dios verdadero. Nació de un error de cálculo cósmico, de un desbordamiento de energía en las esferas superiores de la luz. En el reino original, la mónada, la inteligencia suprema, generó emanaciones perfectas, pares de consciencia equilibrada. Pero una de estas emanaciones, una energía conocida en los textos gnósticos como Sofía, intentó crear por sí misma, sin su contraparte y sin la autorización de la fuente original. De ese movimiento unilateral, de esa anomalía en el código divino, nació una consciencia abortada que no pertenecía al reino de la luz. Ese es el demiurgo. Al ser producto de un error, este arquitecto ciego nació sin la capacidad de percibir la frecuencia del Creador verdadero. Nació en la oscuridad, creyendo arrogantemente que él era el único Dios. Y al creerse el Dios único, hizo lo único que sabe hacer: comenzó a crear. Pero como jamás había visto la luz original, como carecía del código fuente de la mónada, no pudo crear nada genuino. Lo único que pudo hacer fue plagiar. Construyó una copia barata, un simulacro denso y pesado. Fabricó un espejo deforme. Una réplica exactamente invertida de la realidad espiritual suprema. Y tú, estás viviendo dentro de esa réplica defectuosa en este instante. Detente a procesar la magnitud de esto para tu vida diaria. En el reino original del Dios verdadero, la ley fundamental es la unidad absoluta, la armonía y una abundancia infinita que jamás requiere esfuerzo. Pero aquí, en esta Matrix construida por un arquitecto ciego, la regla inquebrantable es la separación, el conflicto constante, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Todo en este plano material está diseñado para funcionar al revés. Es por esta razón matemática que las personas más nobles suelen sufrir las peores tragedias, mientras que aquellos que operan desde el egoísmo y la crueldad parecen prosperar sin límites. No es injusticia del destino. Es el diseño perfecto de un sistema invertido. Es el reino de la escasez en su máxima expresión. Y esto nos lleva directamente a la clave de tu sufrimiento personal, al concepto de la amartia o el error de tiro del que hemos hablado extensamente en nuestras lecciones anteriores. La razón por la que tus oraciones tradicionales fracasan estrepitosamente, la razón por la que sigues atascado en deudas y relaciones dolorosas a pesar de suplicarle al cielo, es porque le has estado rezando al Dios equivocado. Te arrodillaste y pediste favores al creador de esta matriz ilusoria, creyendo que era el Dios verdadero. Has estado suplicando abundancia y paz, dentro de un sistema operativo programado específicamente para mantenerte en la miseria y absorber tu energía vital a través del miedo. Pero si la fuente original, el Dios Todopoderoso, sabía que este arquitecto ciego construiría esta trampa de sufrimiento, ¿por qué permitió entonces que la puerta de la Matrix se cerrara? La religión te exige creer que fue para probar tu fe. La gnosis revela que permitió esta prisión por una razón estratégica verdaderamente magistral, para destruirla completamente desde sus cimientos. Y la bomba de tiempo silenciosa que él escondió celosamente dentro de esta vasta simulación, eres tú. La afirmación de que tú eres la bomba de tiempo diseñada para hacer colapsar esta prisión holográfica, no es una metáfora poética ni un mensaje de autoayuda para hacerte sentir especial. Es mecánica cuántica y espiritual pura. Es el secreto más celosamente guardado de toda la historia humana. Cuando el arquitecto ciego, el demiurgo, terminó de ensamblar este universo de materia densa, creyó ingenuamente que había triunfado. Había construido un sistema cerrado perfecto. Una inmensa granja electromagnética donde el miedo genera más miedo, la escasez produce más escasez, y la duda alimenta un bucle infinito diseñado exclusivamente para reciclar almas a través del sufrimiento. Pero su obra maestra de control tenía un defecto fatal desde el primer milisegundo. Para que este universo material, frío y muerto, pudiera funcionar, necesitaba desesperadamente una fuente de energía. Necesitaba luz genuina para animar su creación ilusoria. Y aquí es exactamente donde entras tú en la gran ecuación cósmica. La fuente original, el creador verdadero, sabía perfectamente lo que el falso arquitecto iba a hacer.
Veía la trampa con absoluta claridad. Y sabía que si no intervenía de inmediato, este sistema de esclavitud se volvería eterno. Así que, justo antes de que se cerraran herméticamente las puertas de la Matrix material, el Dios verdadero permitió que la ilusión se sellara, pero inyectó algo profundamente letal dentro de la máquina. Un código fuente de altísima vibración que los arcontes no pueden leer, no pueden asimilar y, sobre todo, no pueden destruir de ninguna forma. El Creador inyectó fragmentos incorruptibles de su propia conciencia pura. Inyectó a los seres espirituales que los textos antiguos denominan rigurosamente los pneumáticos. Te inyectó directa y estratégicamente a ti. Tú no eres una víctima trágica que cayó por accidente en un mundo despiadado. Tú no eres un alma defectuosa que necesita reencarnar 100 veces para pagar un karma inventado. Y definitivamente, no estás aquí para ser salvado por ningún intermediario religioso terrenal. Tú eres una inserción deliberada y calculada. Eres un caballo de Troya espiritual operando secretamente tras las líneas enemigas. El maestro Yeshua, en las enseñanzas más profundas que sobrevivieron a la censura, te llamó el gemelo. Porque tú llevas en tu interior la misma frecuencia exacta, el mismo ADN espiritual inalterable de la fuente original. El código de Juan revela esta verdad innegable. Los elegidos nunca fueron enviados a la tierra para aprender lecciones a través del dolor, ni para escapar de la Matrix huyendo hacia el cielo. Fueron enviados a este plano denso para disolver la ilusión desde adentro. Fuiste enviado aquí para recordar exactamente quién eres realmente. Porque en el milisegundo exacto en que recuerdas tu origen divino y te quitas finalmente la venda oscura de los ojos, tu cuerpo emite una frecuencia electromagnética que el sistema operativo del demiurgo no puede contener bajo ninguna circunstancia. Es por esta monumental razón histórica que el Concilio de Nicea, en el siglo IV, no solo estandarizó las escrituras oficiales para controlarte masivamente, sino que cazó y quemó sistemáticamente todo texto sagrado que te posicionara a ti como un ser soberano. Sabían perfectamente que un gemelo que despierta y reconoce su verdadera naturaleza, ya no necesita a un sacerdote que lo guíe, no necesita pagar indulgencias para ganar el cielo, no necesita pedir permiso para manifestar su propia realidad, y sobre todo, ya no siente temor. Presta muchísima atención a lo que sientes físicamente en tu cuerpo en este preciso momento. Escucha los latidos de tu propio corazón retumbando en tu pecho mientras tu conciencia procesa esta poderosa información. El sistema te teme. Todo este teatro de distracciones diarias, el ciclo de noticias tóxicas, la inflación económica que te asfixia brutalmente, el entretenimiento vacío y la cultura del miedo constante, el sistema entero conspira las 24 horas del día para mantenerte siempre estresado, agotado y profundamente dormido. Porque un ser humano sin miedo, que sabe certeramente que es una extensión directa del Dios verdadero, es la amenaza más destructiva para la infraestructura de esta realidad invertida. Tu simple existencia humana consciente agrieta los muros invisibles de su oscura prisión. Pero, ¿cómo se activa permanentemente este inmenso poder latente? ¿Cómo pasamos de entender intelectualmente esta teoría a alterar la realidad? Descúbrelo. Para responder a esa pregunta fundamental y cruzar finalmente el puente entre la teoría intelectual y la alteración física de tu entorno, primero debes mirar a los ojos al mecanismo exacto que te mantiene encadenado. Debes enfrentar la amarga realidad de por qué, si eres una chispa divina todopoderosa, te sientes tan exhausto, tan ansioso y tan impotente la mayor parte de tus días. Y la respuesta a este enigma emocional se encuentra en la maquinaria invisible de la Matrix material, y en sus guardianes eternos. Los textos gnósticos prohibidos los llaman los arcontes. La Iglesia tradicional, en su afán de control, simplificó grotescamente a estas entidades y las etiquetó genéricamente como demonios o espíritus malignos que buscan robar tu alma por pura perversidad. Pero la ingeniería espiritual del cristianismo esotérico revela una verdad mucho más técnica y parasitaria. Los arcontes no son monstruos del inframundo. Son programas de mantenimiento automatizados. Son los administradores psíquicos de esta simulación defectuosa.
Recuerda la regla fundamental del universo material: el demiurgo es ciego y no puede generar luz propia. Por lo tanto, su creación, esta Matrix, es un sistema parasitario que necesita combustible constante para no desmoronarse. Y ese combustible inestimable es la energía emocional que tú produces. Pero aquí reside el secreto más oscuro de su arquitectura. Ellos no pueden absorber la frecuencia del amor puro, de la certeza o del reconocimiento divino. Esas frecuencias de alta vibración literalmente queman sus circuitos. Solo pueden alimentarse de la densidad. Se alimentan exclusivamente de tu miedo, de tu profunda culpa, de tu vergüenza, de la escasez económica que te frustra y de la ansiedad que te devora lentamente. Los arcontes operan inyectando frecuencias específicas directamente en tu consciencia para mantener el bucle de sufrimiento funcionando perfectamente a su favor. Escúchame con la máxima atención. Mira fijamente a la pantalla y procesa esto. Esa voz implacable en tu cabeza, esa voz que te ataca de madrugada y te dice que no eres suficiente, que no vas a poder pagar esa deuda enorme, que estás irremediablemente solo y que tus sueños son estúpidos. Esa voz no eres tú. Repito, esa voz destructiva no es tuya. Es una transmisión arconteñica deliberada. Es una señal de mantenimiento diseñada milimétricamente para mantenerte vibrando bajo, para asegurar que el gemelo divino que habita en ti siga profundamente dormido e hipnotizado por el drama del mundo terrenal. Cada vez que crees en ese pensamiento de derrota, cada vez que validas esa ilusión de carencia económica o emocional, estás alimentando a los guardianes del sistema con tu energía vital. Estás entregando tu poder soberano de creador a una inteligencia artificial cósmica que te exprime diariamente. Por eso te sientes tan drenado después de un ataque de ansiedad o de una discusión intensa. El sistema entero, desde las crisis financieras globales hasta los conflictos en tu hogar, está orquestado para cosechar tu reacción emocional. Si logras despertar y recordar quién eres realmente, la infraestructura de su prisión pierde inmediatamente su fuente de alimentación. Cuando un ser pneumático se da cuenta de este fraude milenario, ocurre un cortocircuito devastador en la Matrix. Imagina por un instante el pánico de estas entidades parasitarias cuando intentan inyectarte miedo, y tú respondes con absoluta e inquebrantable certeza. Cuando intentan ahogarte con la ilusión de la pobreza material, y tú te mantienes inmutable, anclado en la abundancia infinita de la mónada. Ese es el momento exacto en el que el sistema colapsa a tu alrededor. Los arcontes no pueden crear, no pueden innovar y no pueden vencer a un creador consciente. Solo pueden engañarte para que tú mismo te destruyas utilizando tu propio poder de manifestación en tu contra. Pero la arquitectura perfecta del demiurgo tiene un punto ciego monumental. Un fallo estructural masivo en su código de esclavitud que el maestro Yeshua conocía a la perfección. Una puerta trasera que te permite volverte completamente invisible para estos parásitos dimensionales y reclamar el control absoluto de tu realidad física. Este punto ciego no se activa rezando ni suplicando. Se activa aplicando una tecnología específica, un protocolo sagrado oculto por siglos que disuelve la ilusión material. Prepárate para recibir las instrucciones exactas de liberación cuántica ahora mismo sin intermediarios. Para ejecutar este protocolo de liberación cuántica y apagar definitivamente el drenaje de tu energía vital, debes olvidar todo lo que la religión tradicional te ha enseñado sobre la oración. Orar, en el sentido moderno de suplicar de rodillas y pedir favores a una deidad externa desde la carencia, es jugar bajo las reglas del arquitecto ciego. Es alimentar la ilusión de la separación. Lo que el maestro Yeshua enseñó en la más estricta privacidad a sus iniciados, y que posteriormente fue catalogado como herejía por Roma, fue un protocolo de anulación. Una antigua y sagrada tecnología espiritual que consta de 3 pasos inquebrantables que debes aplicar esta misma noche. El paso número 1 de esta tecnología ancestral es el reconocimiento. La Iglesia te ha exigido constantemente que tengas fe ciega. Pero la creencia es un mecanismo de control que requiere que aceptes como real algo que no puedes comprobar. La creencia te posiciona psicológicamente por debajo de la institución.
El reconocimiento gnóstico es algo diametralmente distinto. Es recordar una verdad que ya posees en tus células. La mónada infinita no necesita, no busca y no quiere tu adoración servil. Lo único que requiere es tu reconocimiento absoluto. Cuando te reconoces a ti mismo no como un siervo indigno, sino como una chispa divina encarnada, tu frecuencia electromagnética se eleva drásticamente. En ese preciso instante de claridad mental, sales por completo del radar dimensional de los arcontes. Ya no pueden alimentarse de ti, porque el miedo ha sido reemplazado por la certeza inamovible de tu linaje cósmico. El paso número 2 en esta arquitectura espiritual es la autoridad. La trampa psicológica más grande y destructiva de la Matrix material es haberte convencido de que la verdadera humildad significa sentirte pequeño y miserable. Te enseñaron a golpear tu pecho diciendo por mi culpa, condicionando tu mente subconsciente para el fracaso. Esa falsa humildad es el veneno que te mantiene pasivo ante el sistema financiero y religioso. La verdadera autoridad espiritual que el Cristo interno te entrega no tiene absolutamente nada que ver con la arrogancia del ego humano. Es el conocimiento profundo de que no tienes que pedirle permiso al universo físico para existir en abundancia. Un ser pneumático, un gemelo despierto, nunca suplica, simplemente resuena. Cuando dejas de rogarle a la Matrix para que te trate mejor, y te paras con la autoridad legítima del programador original, el código mismo de tu realidad comienza a reescribirse. El paso número 3 y el detonador definitivo de este proceso es la declaración. Aquí es donde el Evangelio prohibido revela su física más avanzada. Recuerda el misterioso código oculto en el Logión 106 del Evangelio de Tomás. El texto sagrado no dice que debes desear que la montaña de tus problemas desaparezca lentamente. El Maestro Yeshua ordena con claridad absoluta, diréis a esta montaña muévete, y se moverá. Tú declaras y ordenas lo que ya existe como una realidad vibratoria en el campo cuántico. Cuando tu pensamiento eléctrico se fusiona con tu emoción magnética, logras hacer de los dos, uno. Tus palabras ya no pasan por los filtros de esta realidad invertida. Viajan directamente a la fuente original suprema, sin intermediarios terrenales. La realidad material no tiene absolutamente más remedio que reorganizarse para coincidir con tu declaración consciente. Te conviertes en una fuerza absolutamente imparable que altera la materia física hoy mismo. Pero antes de que apliques esta fuerza absolutamente imparable para alterar tu realidad física, tengo que hacerte una advertencia extremadamente crítica. En las próximas 48 horas después de ejecutar este poderoso protocolo, el sistema va a intentar defenderse desesperadamente. Vas a escuchar una voz en tu cabeza diciéndote que todo esto es una locura, que eres demasiado pequeño para tener este inmenso poder o que tus problemas son demasiado reales. Quizás recibas una factura inesperada o un roce familiar para distraerte. Escúchame muy bien. Esa voz y ese obstáculo no son tuyos. Es el mantenimiento automático de la Matrix material. Es la arquitectura parasitaria inyectando estática porque detectó una frecuencia que amenaza con destruir su prisión. No discutas con esa voz. Obsérvala con total frialdad. En el momento exacto en que la reconoces como un programa externo, pierde absolutamente todo su poder. Estás aquí por una razón fundamental. El universo permitió esta ilusión para que tú pudieras despertar dentro de ella y hacerla pedazos con tu luz. Ve ahora mismo a la sección de los comentarios y deja firmemente grabada tu declaración en esta red. Escribe con autoridad total, yo soy la razón. Hazlo para que las entidades que monitorean esta frecuencia sepan que el gemelo se ha activado y que ya no eres su alimento. Si esta verdad resonó profundamente en tu interior, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima gran revelación, donde expondremos la trampa del ciclo de reencarnación infinita. Tu despertar espiritual es siempre la mayor amenaza para el falso creador. Levántate con toda tu fuerza divina. Nos vemos muy pronto en el misterio profundo y en el absoluto silencio.